movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y el cambio de velocidad va a ser proporcional con el tiempo. Entonces, ya habíamos visto que si tenemos proporcionalidad, lo podemos cambiar por una constante cualquiera, porque sabemos que el cambio es proporcional al tiempo, el cambio de la velocidad. Entonces, esa constante, en realidad, si despejamos, vamos a tener que delta V entre T es igual a la constante K. Esa constante en realidad es la aceleración. Es la aceleración. Es decir, tenemos que aceleración es igual al cambio de la velocidad entre el tiempo. Entonces, de ahí viene la fórmula de aceleración, de esa proporcionalidad entre el cambio de la velocidad y el tiempo. Entonces, a este tipo de movimiento, en donde la aceleración de un objeto es constante, se le denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Entonces, pues vamos a tener aceleración. En nuestra vida, pues tenemos muchos fenómenos donde son a velocidad constante, pero también hay algunos donde hay cambio de velocidad, ya sea que aumente o disminuye la velocidad. Entonces, cuando haya un cambio de velocidad, vamos a tener aceleración. Y por definición, la aceleración es el cambio de velocidad, ya dijimos, cambio de velocidad, delta V, entre tiempo. Por ejemplo, cuando vamos en el autobús de pasajeros, ustedes se dan cuenta que aumenta y disminuye constantemente de velocidad. Entonces, ahí tendríamos una aceleración con esos cambios de velocidad. Entonces, ahí tenemos un auto de Fórmula 1. Sabemos que el auto cambia siempre su velocidad al dar las curvas. Por lo tanto, vamos a tener aceleración o desaceleración. Entonces, la aceleración es una magnitud vectorial. Recuerden que para ser vectorial tienen que especificar su dirección aparte de su magnitud. Entonces, como ya dijimos, la aceleración representa el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí tenemos que aceleración va a ser cambio de la magnitud de la velocidad entre tiempo que ocurre. Por lo tanto, la fórmula, como ya les dije, es delta V entre tiempo. Entonces, como delta V, delta es un cambio, en realidad esto es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces la aceleración va a ser igual a eso, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, y aquí tenemos la fórmula de aceleración. Esa ya la han manejado. Entonces, A va a ser la magnitud de la aceleración, que se puede medir en metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional o en centímetros sobre segundo cuadrado en el sistema CGS. Entonces, pues lo más común es utilizar el Sistema Internacional de Unidades, SI. Entonces, la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer, pues están en unidades SI. VF es la magnitud de la velocidad final del móvil. V con un cerito, V sub 0 o V0 es la magnitud de la velocidad inicial del móvil, y T pues es el tiempo que se mide en segundos. Entonces, en esta fórmula pues definimos aceleración como el cambio de velocidad entre el tiempo. Ahora, una consideración de las variables de la fórmula. Nosotros sabemos que cuando un problema de física diga que el móvil parte de reposo, esto lo vamos a representar con que velocidad inicial va a ser igual a 0.
Entonces, siempre que diga que un móvil parte de reposo, significa que velocidad inicial es 0. Por lo tanto, eliminamos este término de velocidad inicial y la fórmula nos quedaría solamente aceleración es velocidad final entre tiempo, o simplemente aceleración es velocidad entre tiempo. Entonces, esto va a pasar cuando velocidad inicial sea 0, es decir, cuando parta del reposo. Para las unidades de aceleración, ya dijimos que las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Podemos ver que como en el numerador hay unidades de velocidad, metros sobre segundo, y en el denominador hay segundos, al final nos va a quedar metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque si tenemos metros sobre segundo en el numerador y en el denominador solo tenemos segundos, cuando tenemos una división de este tipo de fracciones, tenemos que completar la división del denominador poniendo un 1 y luego multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, y esto nos queda metro sobre segundo cuadrado. Entonces, la unidad de aceleración en el sistema internacional es metro sobre segundo cuadrado, mientras que en el sistema CGS pues sería centímetro sobre segundo cuadrado. Ahora, en muchos ejercicios, al conocer la magnitud de la aceleración, o sea, vamos a conocer la magnitud y la magnitud de su velocidad inicial, nos van a pedir calcular la velocidad final. Por lo tanto, esta fórmula que define aceleración la vamos a despejar para encontrar pues velocidad final. ¿Cómo nos queda el despeje? Pues aquí tenemos en la imagen el despeje. Entonces, esta t que está dividiendo la mandamos multiplicando y nos queda aceleración por tiempo es velocidad final menos velocidad inicial. Como queremos velocidad final, hay que quitar este menos velocidad inicial. Entonces mandamos menos velocidad inicial del otro lado con signo positivo y nos va a quedar esta fórmula que velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, esta la vamos a utilizar cuando nos pidan calcular, obviamente, velocidad final y nos den las demás variables involucradas. Entonces, es la misma fórmula esta, solamente que despejada para encontrar velocidad final. Ahora, la definición de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado, como le quieran llamar, MRV, es que se tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la magnitud de la velocidad experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. Es decir, cuando los cambios de velocidades son proporcionales a los cambios de tiempo. En este movimiento la magnitud de la aceleración permanece constante. Entonces recuerden que ya les dije que la aceleración es la constante de esta relación de proporción directa. Por ejemplo, dice, si un automóvil al viajar en línea recta lleva una velocidad de 2 metros sobre segundo el primer segundo, luego 4 metros sobre segundo al segundo y luego 6 metros sobre segundo al tercer segundo. Por lo tanto, decimos que la magnitud de velocidad cambia 2 metros sobre segundo cada segundo, de donde su aceleración constante en los 3 segundos es 2 metros sobre segundo. O sea, la aceleración va a ser esa relación constante entre el cambio de velocidad y el tiempo. Entonces, bueno, por si le llegan a preguntar la definición, esa es la definición de MRUA. Ahora, vamos a tener aceleración media
igual que cuando teníamos velocidad media. Entonces, de igual manera como sucede con las velocidades de un móvil que no son constantes, es decir, si ustedes toman un vehículo, en todo el trayecto no va a ser la misma velocidad, sino que va a haber cambios, ¿verdad? También en la aceleración no significa precisamente que en todo momento va a ser exacta, sino que va a haber pequeñas variaciones. Entonces, aquí vamos a tener que cuando un móvil varía su velocidad, es conveniente determinar la magnitud de su aceleración media, conociendo la magnitud de su cambio de velocidad y el tiempo que realiza dicho cambio. Es decir, aceleración media yo también la puedo expresar como delta V o cambio de velocidad entre delta T o cambio del tiempo. Esta fórmula también la vamos a utilizar en las gráficas cuando tengamos una gráfica de velocidad contra tiempo y a partir de ahí queramos calcular la aceleración. Entonces, a lo mejor recuerdan un poco de esto, pero esa fórmula se usa sobre todo en gráficas. Y también vamos a tener aceleración instantánea, que es un concepto que nada más deben de recordar, no se va a aplicar fórmula. Entonces, cuando en el movimiento acelerado los intervalos de tiempo son cada vez más pequeños, la aceleración media se aproxima a una aceleración instantánea. Es decir, cuando delta t tiende a 0, cuando los intervalos de tiempo se hacen muy pequeños, vamos a utilizar esta fórmula que dice aceleración instantánea es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta v sobre delta t. Entonces, esta fórmula no la aplicamos porque este es un concepto de cálculo diferencial y todavía no estamos llevando o no están llevando cálculo diferencial, así que solamente la mencionamos. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? Son 3 ecuaciones principales en MRUA. Esto sí lo tienen que recordar. Las 3 ecuaciones son la primera, que ya vimos, la definición de aceleración, como el cambio de velocidad con respecto del tiempo. Que si ya la despejamos, nos va a quedar velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda fórmula, esta fue la primera, la definición de aceleración. La segunda es esta fórmula que me dice que distancia va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta sería nuestra segunda fórmula. Es muy famosa en caída libre, por ejemplo, pero más adelante vamos a ver eso. Y la tercera fórmula sería esta, que dice velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Que despejada, si la despejamos para encontrar la distancia, como queremos distancia, mandamos velocidad inicial al cuadrado restando del otro lado y 2 veces aceleración dividiendo y me quedaría esta fórmula despejada de la tercera. Entonces esas son las ecuaciones o las fórmulas que se utilizan principalmente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, hay que recordar que si el problema dice que el objeto parte del reposo, ya habíamos dicho que si parte del reposo, velocidad inicial vale 0. Entonces, en nuestra fórmula tenemos que quitar velocidad inicial. Y ya habíamos dicho que esta quedaría aceleración es velocidad sobre tiempo. O velocidad final sobre tiempo, lo mismo. Y esta otra quedaría velocidad final es solamente aceleración por tiempo. Así me quedaría si velocidad inicial vale 0. La segunda fórmula, como se va este término, me quedaría pues distancia es un medio
de aceleración por tiempo al cuadrado. Así me quedaría la segunda. Y la tercera, como velocidad inicial vale 0, me quedaría velocidad final es igual a la raíz de 2 veces aceleración por distancia. Ya despejando también el cuadrado como raíz del otro lado. Entonces esto va a pasar solamente cuando velocidad inicial valga 0. Y también vamos a considerar cuando el objeto frena y se detiene. Esto significa que velocidad final ahora es la que vale 0. Entonces siempre que un problema de física diga el objeto frena y se detiene, vamos a tener que velocidad final es igual a 0. Por lo tanto, en nuestras fórmulas, pues vamos a quitar velocidad final. Y bueno, esta queda igual porque no tiene velocidad final. Y aquí pues sería esto y nos quedaría 0 es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Aquí sería esta. Entonces nos quedaría las fórmulas diferente porque quitamos velocidad inicial. Entonces el problema lo va a decir. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ninguna. No, profe. Miren, este es un ejemplo. Dice, un automóvil adquiere una velocidad de 40 kilómetros sobre hora al sur. Bueno, nos lo están dando como vector, incluso nos están diciendo que va al sur. Nos están dando magnitud y dirección. Luego dice en 4 segundos, entonces tiempo es 4 segundos. Dice, ¿cuál es su aceleración en metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, como nos dan velocidad y tiempo, vamos a utilizar la fórmula de aceleración que decía aceleración es velocidad entre tiempo. Solamente hay que hacer la conversión para que todo esté en unidades del sistema internacional, porque la respuesta nos la piden en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces convertimos 40 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Y pues bueno, ya hemos hecho esto. Sabemos que en una hora hay 3.600 segundos. Y sabemos que en un kilómetro, entonces ponemos kilómetro abajo. En un kilómetro hay 1000 metros. Entonces multiplicamos 40 por 1000, 40.000 entre 3.600. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien trae calculadora a la mano? 11.1. A ver, 11.1. 11.1 ya en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, con eso, ahora sí ya lo incluimos en nuestra ecuación, bueno, nuestra fórmula, y esto sería 11.1 metros sobre segundo entre 4 segundos. ¿Cuánto les da eso? 2.77 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, entonces les da 2.77 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues bueno, ahí usamos la fórmula cuando les den una velocidad, sobre todo en este caso, pues utilizamos la de aceleración, es velocidad entre tiempo. Luego ya tenemos otra. Profe, ¿Qué pasó? el anterior no se multiplicaba por 4. Por 4 no se divide porque te dan velocidad y te dan tiempo y quieres aceleración, entonces divides la velocidad entre el tiempo. Acuérdense que vimos una versión de la fórmula más sencilla, esta.
esta, que dice aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Entonces, como nada más nos dan una velocidad, se entiende que el objeto partía del reposo y por lo tanto aceleración es velocidad entre tiempo. Que la que usamos aquí. Entonces nos dan velocidad, 40 Ujú. kilómetros sobre hora, pero los convertimos a metros sobre segundo. Ujú. Entonces, y Pero ya que ahí lo sacó que, convertimos, ¿cómo? ahí sacó que eran 11 metros sobre segundo. Dice que en un tiempo de 4 segundos, porque se divide. Ah, porque cada segundo va aumentando una proporción de 11.1. O sea, para sacar la aceleración, tú divides la velocidad entre el tiempo. Nada más eso es lo que hay que recordar. Ujú. Sí, más o menos. Sí, sí, ya. Bueno, con esto va a quedar también claro. Ah, bueno, nada más me faltó decir que como me dijeron la dirección, al final tengo que decir también al sur para que esté completa la respuesta. Entonces, como me dan la dirección, tengo que dar la respuesta con la dirección. Ahora, fíjense en esta. Dice, un motociclista lleva una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo al sur. Entonces, nuestra variable velocidad inicial vale 2 metros sobre segundo al sur. Luego dice, a los 3 segundos, entonces tiempo es 3 segundos. A los 3 segundos, su velocidad es 6. Por lo tanto, velocidad final vale 6. Velocidad final vale 6. Y luego me piden calcular primero la aceleración. ¿Cómo calcularían la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial Ajá. entre el tiempo. Entonces usamos la de, como me dan las dos velocidades y me dan el tiempo, pues usamos la de velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Sustituimos y sería 6 menos 2, 4. Arriba me quedaría 4 metros sobre segundo. Y abajo me quedaría el tiempo, que son 3 segundos. Dividimos 4 entre 3. ¿Cuánto les da eso? 1.33 metros por segundo 1.3333. cuadrado. Entonces, vamos a dejarlo hasta el 1.33 y estaría, ¿qué pasó? Una pregunta, ¿es importante redondear? Es que yo en un ejemplo que nos pidió en un cuestionario, no lo Ajá, redondeé y me la marcó como mal. Y lo iba a modificar, pero ya no, se me había acabado el tiempo. Entonces tenía esa duda. en la plataforma, Se me quedó Sí. apagado. en el Moodle. Ah, Me Sí, bueno, sale creo que la parcialmente respuesta era correcto. 1.23. ajá. Ajá, y la respuesta me parecía 1.22. Entonces, pues yo no lo redondeé y me apareció mal. ¿Sí es Pero importante? es que es importante, pero es algo subjetivo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, va a depender de la exactitud que quieran. ¿La pregunta era de opción múltiple o tenías que escribir la respuesta? Se tenía que No, escribir la tenía que escribir la respuesta. respuesta. Ok. Entonces, supongo el profesor que hizo esas preguntas, él consideró que tenían que redondear. Entonces, por ejemplo, esta la redondearíamos hasta 1.3, ¿no? Sin embargo, yo considero que se puede truncar, no hay problema con truncar, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos para la otra que tenemos que redondear en el Moodle. Entonces, a la otra sí traten de redondear, pero no es que sea obligatorio, redondear. Entonces, pero pues ya vamos a hacerlo, vamos a redondear a 2 cifras para ya estar todos, iguales.
Entonces vamos a redondear este 1.33 y va a quedar como 1.30, 1.3 metros sobre segundo cuadrado. Ahora ya tenemos la aceleración. En el inciso B me pide el desplazamiento D. ¿Qué fórmula utilizaríamos de las tres que vimos? La distancia. La segunda, ¿verdad? Ujú. La de distancia. Velocidad inicial. Fíjense, lo correcto sería decir desplazamiento, ¿sí? Así es. Ahí se caería en otro debate, de hecho. Lo correcto sería decir desplazamiento. Sin embargo, es permitido decirle distancia porque estos movimientos son en la misma línea recta. Pero vamos a decirle desplazamiento para que quede más formal. Entonces, con la fórmula de desplazamiento, que es la segunda, vamos a tener que desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio La aceleración. de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí nada más sustituimos y velocidad inicial dijimos que vale 2. No voy a poner las unidades, ya todas las tenemos en sistema internacional. 2 por 3 y luego le vamos a sumar un medio y luego lo que obtuvimos de aceleración por 1.3 y luego por el tiempo al cuadrado, que serían 3 segundos, 3 al cuadrado. Entonces de este primer término nos va a dar 6 y del otro término nos va a dar 3 por 3, 9. 9 por 1.3 y luego lo dividimos entre 2 y nos va a dar 5.85. 5.85. Entonces, el resultado pues sería 5.85 más 6, sería 11.85 metros. 5 en metros, ¿de acuerdo? Los que quieran pueden utilizar, en vez de un medio, pueden utilizar 0.5. Entonces, eso ya es a gusto personal. ¿Sí? Utilizarlo como un medio o como 0.5, deben de llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Okay. Bueno, ahí da para rayar. Fíjense, tengo otro. Ahora dice, primero identifiquen las variables. ¿Qué variables hay ahí? Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0, Cero. porque parte del reposo. Porque por parte del reposo. Entonces velocidad inicial es 0. Y luego, bueno, dice hacia el sur es vector. Y luego un tiempo, al tiempo de 0.3 minutos. 30 segundos. No, es 20. 3 minutos, hay que convertirlo a segundos. 30 segundos serían si fueran 0.5 minutos. ¿Okay? Entonces, si convertimos 0.3 minutos, tenemos 0.3 minutos. Nosotros sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Lo ponemos así para que se elimine minuto y nos quede segundo. Entonces multiplicamos 0.3 por 60 y eso da 18, ¿verdad? 18 segundos es el tiempo. Entonces el tiempo ya lo tengo en sistema internacional y son 18 segundos. Y luego me dice, alcanza una velocidad, o sea, velocidad final va a ser 50 kilómetros sobre hora. Entonces hay que convertir kilómetros sobre hora. Entonces ya sabemos que voy a multiplicar kilómetro abajo para que se termine. En un kilómetro hay 1000 metros.
Y de nuevo en hora. Sabemos que en una hora hay 1600 segundos. Entonces sería 50.000, 3600, ¿cuánto les da? 13.88. Sería 13 punto, lo vamos a redondear, 13.9 metros. Fíjense, no me gusta mucho esa idea porque a veces se pierde. Bueno, es lo mismo. 13.9, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, en el inciso A nos pide la aceleración. ¿Qué fórmula utilizamos? Velocidad final sobre tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial. Ajá, la velocidad inicial se va, ¿verdad? Entre tiempo, entonces como parte del reposo se va eso. Y es velocidad final entre tiempo. Y esto sería 13.9 entre 18. Sería 0.7. 0.77. 78 para redondearlo al no, sí, perdón, 77, ¿verdad? 0.77 metros sobre segundo cuadrado. Y luego en el inciso B me vuelve a pedir el desplazamiento, que sería velocidad inicial por tiempo, pero se va a ir ese término, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces se va el primer término porque velocidad inicial vale 0 y nos queda que distancia va a ser un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Es decir, 0.5 por 0.77 por 18 al cuadrado. 124. Y esto les da 124.74 o 124.7, ¿verdad? Ay, güey. 7 metros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, estos ya se los dejo de tarea. Es aplicar de nuevo las fórmulas y en estos tres también. Entonces voy a subir la presentación. Esto háganlo para el... ¿Podría poner el anterior, por favor? Háganlo para mañana, creo que sí lo tiene, ¿no?